Me acuerdo de cada frase que dijo aquella noche. No era conmigo. Ni siquiera lo conocía cuando ocurrió. Pero lo contó con tanto detalle que sentí su respiración en mi oído, como si yo estuviera allí mirando. Fue su primera vez. Un tipo en la universidad. En el asiento de un auto viejo, afuera de un cine en Phoenix. Me lo describió entre risas y vergüenza, una noche en que estábamos bebiendo vino en casa, pocos años después de casarnos. Dijo que fue torpe, lleno de miedo y hormonas, rápido e inolvidable. Que aún recordaba el olor a tabaco y a cuero del asiento. Y mientras hablaba, yo notaba cómo sus ojos brillaban con algo que no tenía que ver conmigo. Silencio. Un segundo. Y otro. Mi corazón latía con fuerza. Una punzada de celos incontrolables. Entonces quise ignorarlo. Me aferré a la idea de que todos tenemos un pasado. Pero ahora, siento que ese recuerdo se convirtió en otra cosa, en un eco del presente que me sacude. Las mismas risas, la misma forma de apartar el cabello. El mismo susurro de complicidad que nunca me había pertenecido del todo. Pienso en eso y me vienen ráfagas, un nudo en el estómago. Pánico. Fue la primera vez que me sentí ajeno a ella, como si no hubiera espacio para mí en su cuerpo ni en su mente. Siento el sudor en las palmas. Estoy sentado en el borde de la cama, mirando la oscuridad de mi habitación. O, mejor dicho, la que solía ser nuestra habitación. Hay una lámpara de noche encendida. Apenas ilumina un marco con una foto donde sonríe. Donde sonrío. Donde somos una imagen de felicidad fabricada. Cierro los ojos. La rabia me carcome. Quiero levantarme, romper todo, gritar. Pero no logro emitir sonido. Mi respiración es pesada. Mi corazón está tan acelerado que me duele el pecho. No puedo controlar mis pensamientos. Flashes. Su primera vez. Su cuerpo. Otro nombre. Tengo que calmarme. Respiro hondo. Abro y cierro las manos. Recuerdo que el abogado dijo que debía mantener la cabeza fría para enfrentar lo que mi padre dejó. La herencia. Una prueba escondida. Ese pedazo de papel. Sabrás la verdad de los hijos, y entonces, lo tendrás todo, rezaba la nota encontrada en la notaría. Como si mi padre hubiera sabido algo. Como si hubiera querido advertirme. Pero no entendí nada en ese momento. Me pareció un mal chiste. No hay secretos, pensé. Mi vida es clara. Estúpido de mí. Me levanto de la cama, camino hacia el pasillo sin encender las luces. Intento no despertar a los niños. Todavía dudo que sean míos. Es absurdo. Me estoy volviendo loco, me digo. Pero la duda no se va. Ella, Mariela, duerme en la habitación de invitados. Lo decidió después de la última discusión. O se lo sugerí con mi silencio. Porque nos dijimos demasiadas verdades feas. Al menos yo las dije. Y ella no negó nada. Solo calló. A veces, ese silencio duele más que las palabras. Camino hacia la cocina. Veo la silla donde se sentó hace semanas Sion Mendoza, mi mejor amigo desde la preparatoria. Un tipo al que yo admiraba. Lo dejé quedarse un par de días porque su esposa lo había echado de casa, venía con el rostro hinchado por un golpe. Dijo que alguien lo encontró con otra mujer, un lío de faldas, y no supo cómo enfrentarlo. Me dejó la botella de bourbon en la mesa. Aún conservo el fondo de licor que nos bebimos aquella noche mientras él se desahogaba y yo le ofrecía refugio. La ironía es insoportable, lo acogí sin saber que traía, en sus manos, la destrucción de mi matrimonio. Abro la alacena para buscar un vaso, pero mis dedos tiemblan. Cierro la puerta. Prefiero no beber. No ahora. Miro el refrigerador, el reflejo de mi rostro. Ojos inyectados de furia, de insomnio. De nada. Arrastro mis pasos hasta la sala. Me siento en el sillón donde él durmió. Recuerdo cómo lo encontré a la mañana siguiente, sin camiseta, con el torso lleno de viejas cicatrices que jamás mencionó. Mariela trajinaba en la cocina, preparándole café. Y se reían de algo. De algo que no me incluía.
La primera señal fue esa risa compartida. Un escalofrío que me recorrió la columna. ¿Por qué te pone tan nervioso que ella sea amable con tu amigo?, me pregunté entonces. No exageres. Pero mis ojos captaron en él una mirada distinta. Algo en su sonrisa me pareció hambriento. Cuando ella le rozó el brazo al pasar, sentí un pinchazo en el estómago, idéntico a lo que había sentido cuando ella me contó sobre aquel exnovio de la universidad. Algo de mí supo que estaba contemplando la semilla de una traición. Apreté los puños en silencio. Dejé que terminara el café. Fingí normalidad. Pero mi mente empezó a maquinar. 2 días después vi la nota en el teléfono de Mariela: recordar comprar condones. Ese. Y un emoticono azul. Ese emoticono lo usábamos como una broma privada nuestra, algo que yo creía íntimo. Como una chispa que indicaba deseo. Y ese no podía referirse a supermercado ni a nada inocente. Era su clave, su forma de tener un apunte erótico sin ser descubierta, excepto que esta vez no lo estaba escribiendo para mí. El corazón me dio un vuelco. Sentí sangre caliente en la boca. Había apretado la mandíbula con tanta fuerza que me mordí la lengua. Cerré la pantalla, me tragué un grito, y subí a la habitación. Me quedé allí, en el baño, mirando el espejo sin saber qué sentir. Asco. Dolor. Humillación. Una parte de mí quería exigirle explicaciones en ese mismo instante, agarrarla del brazo y enfrentarla. Otra parte quería correr, huir, taparme los oídos y fingir que nada había pasado. Supongo que uno se aferra a la esperanza de que todo sea un error, un malentendido. No dije nada, todavía. Tenía que confirmar. Tenía que protegerme. Quizá es esa idea de desenmascarar la que terminó por arrastrarme a un abismo. Pero si me había traicionado, si pretendía engañarme con mi propio amigo, necesitaba saberlo todo antes de cualquier reacción. Se lo debía a mí mismo, a mis hijos, o a los que creía que eran mis hijos. Actué con cuidado. Revisé su laptop cuando ella salió a hacer ejercicio. Encontré conversaciones sueltas. Una carpeta con fotografías. Ninguna explícita, gracias a Dios, pero suficientes para que mis manos sudaran. SS no era una inicial cualquiera. El chat decía: te extraño, S. Anoche soñé contigo. Eran mensajes enviados hacía menos de un mes. Mencionaba un hotel, una cita. Ella le contaba qué ropa interior llevaría. Y en el último texto: estoy harta de fingir frente a Héctor. Necesito verte ya. Cada palabra era un disparo en mi pecho. Lo gracioso, o lo siniestro, es que no aparecía el nombre completo del tipo en las conversaciones. Solo ese no tenía un rostro, no tenía un apellido. Pero yo sabía que era él. No podía ser otro. El único que aparecía de repente con la cara magullada, con problemas maritales, con secretos, con esa mirada cómplice. John Mendoza. Mi supuesto hermano de vida. Noche tras noche, mi cabeza daba vueltas. Me torturaba imaginándolos. Conteniéndome para no estallar. Pero quería comprobarlo. Quería oírlo de su boca, o verla en sus ojos. Y en medio de todo, apareció lo del testamento de mi padre, una prueba de ADN para mis hijos, la sospecha absurda de que tal vez no eran míos. ¿Por qué diablos mi padre dejó ese requisito en su última voluntad? ¿Qué sabía él? Empecé a sospechar que este engaño no era nuevo. Que quizá mis hijos, o al menos uno de ellos, en realidad era ni siquiera puedo decirlo. Así que contraté un abogado. Pedí asesoría. Arreglé todo para que se hicieran pruebas de paternidad sin que ella se enterara. Usé muestras de cepillos de dientes y de cabello. Viví con la tensión de un espía. Todas las tardes, me empeñaba en mostrarnos como una familia normal, saliendo con los niños, o quedándome a ver la televisión con ella. Pero apenas estábamos a solas, mi conversación se volvía un interrogatorio. ¿Cómo te fue hoy? ¿Hablaste con alguien especial? Y la notaba incómoda, con la mirada evasiva, tragando saliva. Llegó el día en que John regresó. Ya no estaba en mi casa. Se había mudado a un pequeño departamento cerca del centro de la ciudad. Pero venía a buscar unas herramientas que olvidó en mi garaje. Cuando entró,
Lo vi sonreír de una forma que me pareció un insulto. Estaba más delgado, el rostro aún tenía una sombra de moretón. Mariela bajó las escaleras y se detuvo en seco al verlo. Intercambiaron una mirada veloz, como un latido. Luego fingieron normalidad. «Hola, Ion», dijo ella, con un tono forzado. Él la llamó con un suave Mariela sin rodeos. Como si fuera suya. Mis manos temblaron, respiré profundo y me ofrecí a ayudarle a buscar sus cosas. Lo llevé al garaje, despacio, pensando en qué preguntarle, cómo arrancarle la verdad. Pero él no dio señales de nada. Mientras revisaba sus cajas, dijo en voz baja: «Gracias por dejarme quedar aquellos días, amigo. Siento lo que pasó después». Su disculpa me sonó vacía, como si no tuviera claro el daño que había causado. «No te preocupes», respondí. Pero por dentro mi rabia bullía. Había un martillo cerca. Pensé en partirle la cabeza con él. Luego apreté los ojos y respiré. No, no soy un asesino. Solo un hombre herido, humillado, apuñalado por la espalda. Les di espacio para que se vieran, para que se sintieran seguros. Todo con la intención de atraparlos en su mentira. En la primera parte de mi investigación, empecé a notar que Mariela se tardaba más en la ducha. O salía a correr sin que la ropa deportiva pareciera muy usada. Recibía llamadas de un número privado y bajaba la voz. Esa misma semana, encontré un recibo de un motel cerca de la autopista. Un nombre falso, pero la letra indiscutible de Mariela. Fue la confirmación de lo que yo ya sabía. Mi cabeza daba vueltas, la veía desnuda, enredada con John, reviviendo su primera vez universitaria, pero ahora con otro hombre. No conmigo. Seguí adelante. La verdad se volvió como un cuchillo que me cortaba cada día un poco más, y aún así necesitaba sentirlo. Por la noche, cuando nos acostábamos, me quedaba despierto mirando cómo ella dormía, preguntándome dónde había quedado la mujer que una vez confió en mí, que me contaba sus sueños y miedos. Ahora solo era una extraña. Y todo empezó a encajar con las palabras de mi padre en aquella nota: «Descubre la verdad sobre los hijos». Porque si ella podía engañarme ahora, quizá lo había hecho antes. Entonces llegó el informe de laboratorio. 3 sobres. Con resultados de paternidad. Los abrí de inmediato en mi oficina, sin poder esperar a llegar a casa. El corazón me latía con tanta fuerza que casi rompí el papel. Leí. Sudé. Tragué saliva. Mis piernas temblaron. El mayor es mío. El segundo, no lo es. El tercero, la nena, sí. Mis manos se aflojaron. Uno de mis hijos nació de otro hombre. Con toda probabilidad, de John, aunque las fechas no coincidían mucho. Podría ser alguien anterior. No sabía, pero me dolía igual. Grité. Cerré la puerta de la oficina con llave y me tiré en la silla, deseando llorar. Pero no salió ni una lágrima. Sentía un vacío enorme. Como si todo perdiera sentido. Esa noche, cuando regresé a casa, planeé mi estrategia. No iba a gritarle en la cara ni a echarla a la calle. Yo ya no era un hombre herido, sino un hombre empeñado en buscar la destrucción de la mentira. Iba a pelear mi herencia. Iba a exponerla en tribunales si fuera necesario. Iba a obligarla a confesar. Que lo negara, que dijera lo que quisiera, pero su engaño estaba ahí. Podía demandarla por fraude, por infidelidad, por lo que fuera. Mi abogado me recomendó mantener la calma, reunir pruebas, preparar el divorcio. Ella empezó a notarme más frío. Intentaba acariciarme, decirme mi amor y yo me alejaba. Cuando me preguntaba qué pasaba, yo le devolvía una sonrisa falsa y cambiaba de tema. Quería que sintiera la tensión, que se ahogara en su propia culpa. En las noches, ponía un espejo grande sobre la cabecera de la cama, quería que se viera en él y recordara sus risas, sus mentiras. A veces la observaba fijamente y ella desviaba la mirada. Cada vez que me ofrecía una explicación, me limitaba a sentir, fingiendo interés, sin creer una sola de sus palabras. ¿Por qué estás tan distante? ¿He hecho algo?, preguntaba ella. No sé, Mariela. ¿Tú crees que hiciste algo?, respondía, contemplando cómo su rostro se contorsionaba.
Estás raro. No me mires así. Me asustas, murmuraba. Solo quiero verte bien, mentía. Y ponía el espejo frente a nosotros, como un juez silencioso. Pero incluso esa tortura perversa empezó a cansarme. Estaba consumiendo mi cordura, y necesitaba un golpe final. Llegó el día en que pensé que podría confrontarla de frente, con John presente. Planeé un encuentro casual en casa, invitándolo a beber. Llamé a ambos y, con fingida cordialidad, les dije, tengo que hablar con ustedes de algo importante. Mariela se sentó en el sillón, tensa. John llegó algo nervioso, con una bolsa de botellas de cerveza, intentando mostrarse relajado. No esperé para romper el silencio, sé lo que pasa entre ustedes. Los dos, dije con voz controlada. Ellos se miraron. El color se les fue del rostro. A Mariela le tembló el labio inferior. John apretó la quijada. ¿Qué? ¿De qué hablas, Héctor?, balbuceó él. De la mentira. Del motel. De los mensajes. Del hijo que no es mío, dije, dejando las pruebas impresas en la mesa. Ella se llevó la mano a la boca. Él intentó abrir la suya, pero no salió nada. El silencio era denso, insoportable. Durante un instante, creí que confesarían. Pero John se atrevió a decir, estás paranoico, hombre, eso no prueba. Calle. Solo cierra la maldita boca, lo interrumpí con un tono tan bajo y feroz que sentí escalofríos de mí mismo. Golpeé la mesa con el puño. Mis nudillos dolieron. ¿De verdad me vas a negar algo tan evidente? Supe que si él se atrevía a dar un paso hacia mí, lo haría pedazos. Tenía una furia que me nublaba el pensamiento. Mariela soltó un gemido y se cubrió el rostro. Yo, lo siento, Héctor. No sé en qué momento. Sus palabras se quebraban. John dio un paso atrás, sin atreverse a tocarla. Se notaba asustado. Perdóname, hermano. ¿En serio? No soy tu hermano, escupí. ¿Cuánto lleva esta farsa? Un mes, un año, toda la vida. Ninguno de los dos respondió. Mariela lloró. John bajó la mirada, tragando saliva. Creo que es hora de que te largues, dije mirándolo con odio. Toma tus cosas y vete. Antes de que pierda el control. Él asintió, pálido. Agarró la bolsa con las botellas y salió sin mirar atrás. Ella quiso seguirlo, pero la detuve con un paso firme. Te quedas, ordené. Sin alzar la voz, pero con un filo que me sorprendió a mí mismo. Cuando John cerró la puerta, el silencio en la sala fue aterrador. Mariela se quedó de pie, abrazándose a sí misma. Sus ojos rojos, hinchados. Yo sentía un nudo en la garganta, un ardor. Lo siento, repitió. No me sirve de nada tú, lo siento. Dime algo que no sepa. Fue un error, estaba confundida. ¿Confundida? ¿Y nuestro hijo del medio, su paternidad también es una confusión? ¿O no es de John? Ella tembló y rompió en sollozos. Negó con la cabeza. No, ni siquiera sé si. No mientas, gruñí. Saqué el papel del laboratorio y lo arrojé a sus pies. Nunca fue mío. Y sabes qué, ni siquiera me importa de quién demonios sea. He tenido suficiente. En ese momento, la sangre me palpitó en las sienes. Quiero que te largues. Mañana mismo. Yo me ocuparé de los niños. ¿Cómo vas a explicarles? ¿Qué les dirás? La verdad. Que su madre es una mentirosa. Que no sé quién engendró a uno de ellos. ¿Crees que me importa? Estoy harto de fingir. Se acabó, solté con voz seca. Ella cayó de rodillas, suplicó, lloró. Dijo que yo era el amor de su vida, que no quería perderme, que todo fue un desliz. Cientos de palabras que retumbaron en mi cabeza sin lograr conmoverme. Estaba bloqueado. Sentía un pozo negro en el pecho. Aborrecía sus lágrimas, su voz, sus explicaciones tardías. Me di la vuelta y subí a la habitación, cerrando la puerta con llave. Escuché cómo ella lloraba en la sala. Me quedé tumbado en la cama, mirando el techo,
sin saber si sentirme victorioso o más hundido que nunca. A la mañana siguiente, ella seguía allí, arrebujada en el sillón. Tenía los ojos hinchados, la voz quebrada. No puedo irme. Ellos me necesitan, dijo al ver que yo recogía sus cosas en una maleta. No eres la mujer que conocí. Ya no eres mi esposa. Y respecto a ser madre, te veré en la corte, susurré, con un tono helado. Le entregué la maleta y le pedí que se fuera a casa de su madre o a donde quisiera. Necesitaba mi espacio. Ella aceptó a regañadientes, entre súplicas que ignoré. La vi salir, con el rostro pálido, como si hubiera envejecido 10 años en una noche. Y en mi interior, sentí un ligero alivio. Pero fue un alivio agrio, teñido de desolación. Los días siguientes fueron un infierno. Mis hijos preguntaban por su madre. El mayor lloraba en su cuarto, extrañándola. La pequeña me miraba con ojos llenos de preguntas. Yo no sabía qué responder. En mi mente, repetía una y otra vez, ¿cómo se lo explico? Llamé a mis abogados. Se inició un proceso de divorcio, de custodia. Hubo reuniones tensas, un mediador familiar. Mariela acudía con el rostro marchito, intentando acercarse a los niños. Yo me mantenía en silencio, hablando lo mínimo, exigiendo condiciones. Cada palabra era como una daga que clavaba en su conciencia. Entretanto, Ion había desaparecido de mi vida. No respondía a mis llamadas ni mis mensajes. Quizá estaba huyendo, o quizá se avergonzaba de lo que hizo. Me daba igual. Lo único que necesitaba era librarme de esa podredumbre, quedarme con mis 2 hijos biológicos y con la herencia que mi padre me dejó bajo su retorcido mandato. Descubre la verdad. La había descubierto. Ahora me tocaba lidiar con sus consecuencias. En uno de esos días, cuando me sentía más agotado, encontré la caja con la ropa interior de Mariela, aquella que un día se cayó de lo alto del closet y dejó al descubierto una nota con un número de teléfono escrito a mano. Recordé cómo empezó todo, la frase en la notaría, el testamento, el número ilegible que pertenecía a un sujeto del pasado. Me senté en el suelo, con la caja abierta, mirando cada prenda con asco y nostalgia. Pensé en nuestros momentos de intimidad, en las risas compartidas, en las confidencias. La confianza es un arma, me dije. Ella la usó para atravesarme el corazón. Recordé esa primera vez de la que ella me habló, su exnovio en la universidad, aquel asfixiante olor a tabaco y cuero. Esa imagen se mezcló con la de John, y el asco se me multiplicó en el pecho. Miré la caja, cerré los ojos. Era como un símbolo de todo lo que se rompió. ¿Cuánto más? Me pregunté. ¿Cuánto me queda por soportar? Sentí un vacío emocional profundo. No era rabia, no era tristeza. Era la nada. Un gran abismo en el que no distinguía culpa ni esperanza. Poco después llegó la fase definitiva en la que mi abogado citó a Mariela para la repartición de bienes y el acuerdo sobre los hijos. Allí estábamos, frente a frente, en una sala neutra, con un mediador oficial. La tensión era insoportable. Ella intentaba hablarme con la mirada, un ruego silencioso. Pero yo me mantenía de piedra. Detrás de mí, mis pruebas, mis documentos, los exámenes de paternidad. Detrás de ella, un abogado que parecía preparado para suplicar un acuerdo menos severo. Y entre ambos, la imagen de un matrimonio destruido. Ni siquiera sentía compasión. Solo recordaba aquella primera noche en que fui consciente de que ella tenía secretos que no me pertenecían. Y ahora confirmaba que su cuerpo y su corazón eran una tierra ajena. Se redactó todo. Determinaron régimen de visitas para el hijo del medio, quien legalmente aún figura como mío, aunque los documentos muestran lo contrario. Todo un entramado legal que me genera repulsión. Al firmar, mi mano tembló un poco. Fue como firmar mi propia muerte matrimonial, la sentencia a la que, en parte, me obligó mi padre con su sospecha enfermiza, y en parte mi esposa con su traición. Salimos de la sala y me crucé con Mariela en el pasillo. Pude ver sus ojos vidriosos, su piel pálida, su temblor al sostener la carpeta con los papeles del divorcio. Me detuve solo un segundo. No tuve el valor de mirarla a la cara. Bajé la vista, seguí caminando. Fue mi despedida final.
Esa noche, en casa, la encontré vacía y silenciosa como nunca antes. Acaricié el brazo del sillón donde solía sentarse John. Miré la mesa donde reía con Mariela. Abrí el refrigerador y saqué un vaso de agua. No había rastros de ella. Ni su perfume, ni su ropa colgada en el baño, ni sus notas en la nevera. Nada. El silencio retumbaba. Me sentí extraño, casi como un extraño en mi propio espacio. Subí a la habitación. Retiré el espejo de la cabecera y lo guardé en el garaje. Me senté en la cama, respirando hondo. Pensé en la primera vez que hicimos el amor, en la forma en que ella se reía de mi torpeza, en cómo me confesó que ya había tenido un novio, y en cómo me prometí a mí mismo no ser nunca celoso, no aferrarme al pasado. Todo eso se fue por la borda. Al final, me quedé con la versión de mí que menos me gustaba, un hombre desconfiado, consumido por la venganza y la humillación. Y, sin embargo, ahora me sentía sorprendentemente en paz. A la mañana siguiente, desperté antes de que amaneciera. Bajé, corrí las cortinas, dejé que la luz gris del alba entrara en la sala. Mis hijos dormían en sus habitaciones, seguros de que el mundo seguía girando, a pesar de todo. Recordé al abogado preguntándome si quería seguir adelante con las pruebas, los juicios, la destrucción total de la imagen de su madre. Y me di cuenta de que, por ahora, no me interesaba ese combate. Mariela está acabada, arrastrando su culpa. John, seguramente también. El engaño los devoró. Yo, en cambio, estoy aquí. Dolido, sí, pero vivo. Verdadero. Con un futuro, aunque sea a solas. Recibí la carta final del testamento. El acta notarial confirmaba mi derecho a la herencia de mi padre. Una propiedad en tierras de cultivo, un fondo de ahorros, algo de dinero invertido. Suficiente para asegurar el porvenir de mis hijos, los que biológicamente son míos, y si el otro me necesita en algo, no lo voy a soltar de la noche a la mañana. Al final, ellos no tienen la culpa de nada. Me quedé mirando ese documento largo rato. Noté que mi mano no temblaba. Me sorprendió sentirme tan tranquilo. Pensé en mi padre, en cómo quizá quiso protegerme, o vengarse de Mariela antes de que siquiera existiera la traición. Jamás lo sabré. Pero no tengo odio hacia él. Entendí que, de un modo enfermo, me ayudó a arrancar la venda de mis ojos. Pagó el precio con su último acto en vida. El silencio de la casa me pareció limpio, estéril, como una habitación recién pintada. De algún modo, aquella soledad me resultó reconfortante. Esperaba sentir amargura, pero experimenté algo parecido a la libertad. Estaba a salvo de la mentira. Sin escenas, sin explicaciones, sin la necesidad de arrancar más pedazos de mi corazón. El teléfono vibró en la mesa. Un mensaje de Mariela. ¿Cómo están los niños? ¿Puedo llamarlos? Perdóname. Te juro que lo siento. Leí 2 o 3 veces, y puse el móvil boca abajo. No había nada que contestar. No sé si algún día volveré a hablar con ella con calma. Quizá, en años, cuando las cicatrices sean menos profundas, cuando el tiempo me haya devuelto algo de compasión. Por ahora, no siento nada. Me quedé allí, sentado, apoyado en el respaldo del sillón, mirando el vacío de la sala donde solía haber risas y murmullos. Recordé la sonrisa cómplice de John, la forma en que la miraba, las conversaciones que mantenían en voz baja, los días en que yo estaba cegado por la fe en un amigo. Y me pregunté si alguna vez llegaré a perdonarlo. Supongo que uno debe dejar ir el odio para avanzar. Pero en este instante, no me importa si él se retuerce en la culpa o sigue su vida con otra persona. Se llevó a mi esposa, o al menos la parte de ella que yo no conocía. Se llevó mi confianza, mi inocencia. Pero no mi vida. Tras un rato, me levanté para preparar el desayuno a los niños. Mientras batía los huevos, sentí una emoción extraña en mi interior, una especie de alivio crudo. Quizás la palabra es serenidad. O apatía. No estoy seguro. Di un sorbo a mi café, respiré y dejé escapar un suspiro que se llevó años de frustración. Recordé una frase que mi padre solía decir: la verdad duele, pero te hace libre. Nunca pensé que sería tan cierta. Sí, me destruyeron. Me vaciaron por dentro. Pero aquí sigo.
Más fuerte de lo que creía. Vivo mi verdad, aunque sea con una mueca de dolor. No soy perfecto. He cometido errores. He sido cómplice de mi propio engaño por no querer ver. Pero ya no finjo. He asumido lo que soy y lo que tengo, mis 2 hijos, mi nombre limpio, mi dignidad. Cuando la mentira termine de devorarlos a ellos, yo seguiré en pie. Respiro hondo antes de subir a despertar a los niños para ir a la escuela. En el espejo del pasillo me contemplo, el rostro ojeroso, el ceño fruncido, el rastro de canas en la sien. Pero hay algo nuevo en mi mirada. Es firme. Pese a todo, estoy en paz. Ya no hay pánico en mi pecho, ni rabia guardada. Hay un silencio sosegado, como el de un campo después de la tormenta. Me acerco a la puerta de la habitación de mi hijo menor, el que sí es mío por sangre, y del mayor, el que también comparte mi ADN, y susurro sus nombres. Ellos se mueven, medio dormidos. Siento un afecto genuino al verlos, un calor que compensa el frío de las últimas semanas. Pienso en el del medio, el que no es mío según el papel. Aún así, lo he criado, le he dado mi amor y llevaré su recuerdo siempre. Quizá busque la forma de estar presente si él me lo permite, si así lo desea, cuando todo este proceso termine de rasgar nuestra familia. Bajo de nuevo a la cocina. El teléfono vibra otra vez. Otro mensaje de Mariela. No lo leo. Lo dejo sonar. Miro por la ventana, más allá del jardín. El futuro, aunque incierto, es solo mío. Libre de mentiras. Y sin saber muy bien qué sentimiento brota en mi interior, me permito un pequeño gesto de victoria. Me he visto en el espejo de la traición. Y no me reconocí al principio, pero sobreviví. El día comienza, seco y limpio. Una parte de mí yace muerta en alguna parte del pasado, junto con la imagen de un matrimonio feliz. Otra parte se alza con la fuerza de quien ha tocado fondo y se rehúsa a rendirse. Al menos eso quiero creer. Porque soy un hombre que se quedó sin nada, pero que a la vez lo tiene todo, la verdad. Mientras meto las tostadas en la tostadora, escucho los pasos de mis hijos bajando la escalera. Sonrío para mis adentros. Es tiempo de seguir adelante. Cuando termine de servir el desayuno, los llevaré al colegio. Después, hablaré con el abogado para concretar detalles del divorcio. Luego, con el tiempo, decidiré cómo manejar las visitas de ella. Pienso en la herencia de mi padre, en las tierras que podríamos vender para asegurar nuestros estudios, los de mis hijos. El dinero, la casa, las promesas futuras. Están en mis manos. Una ráfaga de memoria me asalta, la imagen de Mariela, aquella vez, contándome su primera relación sexual con ese chico de la universidad. Su expresión iluminada, la forma en que se acariciaba el cuello, casi avergonzada y divertida a la vez. Y yo, muerto de celos, pero intentando reír para no parecer inseguro. Siento una puntada en el pecho. No sé si es dolor o nostalgia. Pero se desvanece rápido. Sacudo la cabeza, sirvo el jugo y empiezo a levantar la mirada. Papá, tengo hambre, se queja uno de mis hijos. Ya está listo el desayuno, contesto con voz tranquila, casi paternal, diferente de la bestia colérica que he sido estos últimos días. La tostada salta de la tostadora. Los miro a ellos, veo la inocencia en sus caras. Trato de mantenerme firme. Les dedico una leve sonrisa. Vengan a la mesa, digo, y mi voz no tiembla. El reloj marca las 7 de la mañana. El día apenas empieza. Pero para mí ya ha terminado una vida entera. Ahora, por fin, puedo caminar sin cargar el peso de la mentira. Puedo callar sin tragarme un volcán de rabia. Me siento más ligero, aunque con un sabor amargo que tal vez no se irá nunca. Aún así, estoy aquí, en pie, con mis hijos y con un pedazo de esperanza en la mirada. Y, por extraño que suene, eso me basta. Sirvo los platos, me siento con ellos. Miro por última vez el teléfono sobre la mesa, vibrando con insistencia. El nombre de Mariela parpadea en la pantalla. No atiendo. Prefiero sumergirme en la risa de mis hijos, en las pequeñas rutinas de cada mañana. Afuera, el sol se alza sobre la calle, y en el interior de mi alma, algo se disipa. Confianza rota, sí,
Pero también la certeza de que cada paso que de ahora será auténtico. Estoy solo. Pero estoy completo en mi propia verdad. Con eso alcanza. Y cuando llegue la hora de dormir esta noche, me acomodaré en mi cama, donde ya no habrá lugar para espejos turbios ni recuerdos sucios. Dormiré tranquilo, sabiendo que lo he perdido todo, excepto mi esencia. Soy quien soy, sin adornos ni mentiras. Dejo que el pasado se retuerza detrás de mí, enredado con Mariela, con John, con cualquier sombra que intente perseguirme. No pienso voltear la cara. Es el precio de ser libre. Y lo pagaré con gusto.